Bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto estar aquí en esta presentación del libro que ya saben que lleva por título La justicia como experimento, análisis de las elecciones judiciales en México. Esta es una obra que publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que fue coordinado por la doctora Guadalupe Salmorán, la doctora María Marván y yo mismo. Agradecemos muchísimo a nuestros queridos amigos y amigas de IntelliJuris, ¿no? Porque debo decirlo, fueron de los primeros que en cuanto salió la obra nos escribieron de inmediato para pedirnos que organizáramos una presentación. Siempre nos hemos sentido pues muy bienvenidas y bienvenidos en este espacio tan importante. Y bueno, el día de hoy nos alegra muchísimo que aparte de las tres personas que coordinamos este esfuerzo, nos acompañen tres personas que participaron como autoras de capítulos importantes en esta obra, ¿no? Está por aquí María Emilia Molina de la Puente, ¿no? Como saben ustedes, ella ha sido pues una de las voces más importantes que ha estado comentando y analizando la reforma judicial, las elecciones judiciales, sus impactos, ¿no? Magistrada en retiro, ¿no? Con una carrera en el Poder Judicial muy importante. Fue además, entre otras muchísimas cosas, integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial. Entonces, digamos, es una persona que no solo conoce el sistema de justicia, digamos, de primera mano, sino que además fue un actor protagónico también, ¿no? En este proceso y seguramente nos podrá comentar, pues, tanto de su capítulo como de la experiencia, una reflexión. Pensamos que en este momento que se está discutiendo otra vez el tema de la reforma judicial, cuando se está hablando sobre una posible prórroga, sobre posibles modificaciones, pues precisamente es muy importante pues no hacer como si esta discusión estuviera en el vacío, como si no tuviéramos ya conocimiento y experiencias acumuladas, ¿no? El libro precisamente lo que busca es eso, ¿no? Dejar un testimonio lo más exhaustivo que se pueda, por eso convocamos a un número importante de personas provenientes de muchísimas profesiones, con diferentes tipos de formaciones, con diferentes perspectivas. ¿Para qué? Para poner ahí en blanco y negro pues un diagnóstico de dónde venimos, qué fue lo que pasó. También hay una parte propositiva sobre qué se podría hacer, ¿no? Pero bueno, regreso, ella es nuestra primera invitada. También nos da muchísimo gusto que nos acompañe Laura Brujés. No necesita presentación, es una presentación además, ¿no? En webinario, Laura es una periodista que tiene una presencia importantísima en medios de comunicación, en redes sociales, que le ha dado un seguimiento muy puntual, no solo a la elección judicial, sino a los temas electorales y de coyuntura nacional. También ella escribe un capítulo muy importante también a partir de una experiencia pues muy desafortunada que tuvo. Ella ya nos podrá platicar cuáles fueron los detalles, pero digamos lo mismo que María Emilia, ¿no? No solo es una persona que ha seguido y que conoce y que es una observadora de lo que sucedió, sino también pues, fue una protagonista yo quisiera decirlo, de una de las peores facetas que hemos visto del sistema electoral y también nos pareció muy importante convocarla para el libro. Nos da muchísimo gusto que esté también en esta presentación. Y por último, ¿no? A nuestro queridísimo Luis Pereda, decía yo antes de iniciar la presentación que yo creo que Luis tiene un perfil genuinamente multifacético, ¿no? Es profesor universitario, da clases en el ITAM, es un muy destacado miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados. También fue integrante del Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial. Es una persona que escribe, que comenta en medios, es decir, ¿no? Una persona de nueva cuenta que tiene ese doble carácter, ¿no? Conocimiento sobre el sistema judicial, el sistema constitucional, el sistema electoral, y al mismo tiempo pues fue también un protagonista de esos episodios. Ya seguramente no quiero adelantar muchísimo para que sea la propia María Emilia, Luis y Laura que nos platiquen sobre experiencia y sobre sus capítulos, ¿no? Termino esta muy breve
introducción para pasarle la voz a los protagonistas, que son las personas autoras que nos acompañan, solo diciendo eso, ¿no? Que desde un inicio creo que el propósito que tuvimos, quienes coordinamos este esfuerzo, fue convocar a las voces más calificadas, con mayor experiencia, para poder documentar qué fue lo que pasó en esta elección judicial, ¿no? Eh, Sabemos que la elección judicial fue pues un experimento inédito a nivel mundial. No hay ninguna otra democracia constitucional del mundo que elija a sus autoridades judiciales como lo hace en México, ¿no? Obviamente cada capítulo tiene una posición particular, en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas otras cosas, no, las personas que ahí participamos podremos tener algunos puntos de vista que discrepan. Pensamos que esa es una de las fortalezas del libro, pero sí da la impresión que a la distancia, a partir de la evidencia y de los datos, podemos decir con claridad que este fue un experimento fallido en muchísimas de sus facetas, ¿no? Y de nueva cuenta, hoy en día que se está discutiendo de nueva cuenta el tema de las elecciones judiciales, ¿no? No es que seamos muy optimistas sobre lo que podría suceder, pero sí pensamos que desde la UNAM, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde la academia en términos generales, pues sí había una obligación de hacer el trabajo, de convocar a los expertos, de documentar, de poner en blanco y negro, ¿no? Tanto la historia de la reforma, la manera en que se implementó, cuáles fueron sus consecuencias, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ojalá los actores políticos tuvieran la capacidad de reconocer, ¿no?, los errores que se cometieron, y ojalá hubiera una coyuntura distinta para discutir esta reforma. Creo que el panorama no es del todo alentador, también hay que ser como muy realistas, pero pues, eso no implica que renunciemos a esa función importante que tiene la universidad pública. Termino aquí y si les parece bien, nos vamos con la primera intervención, que sería de María Emilia Molina. Entonces, María Emilia, te escuchamos. Sabemos que puede haber algunos detallitos ahí con la conexión, eso ya nos lo avisaste. Si vamos a tener algún problema, nada más le rogaríamos al auditorio que nos comprenda, pero pues te escuchamos con muchísimo gusto. De nueva cuenta, gracias por aceptarnos la invitación al libro, gracias por aceptarnos la invitación a participar en esta presentación y sobre todo, gracias por ser pues, una voz tan congruente, tan consecuente, tan firme en todo este debate. De verdad que es un lujazo tenerte aquí en esta presentación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por convocarnos, no solo para estar en esta presentación, sino principalmente para poder participar en el libro. Agradezco a quienes coordinaron esta obra, que me parece un poco titánica por todas las personas que tuvieron que coordinar. Entonces, se los agradezco no solo a nombre personal, sino por supuesto a nombre de nuestro país, porque se está dejando memoria histórica de lo que ha sucedido. Agradezco, por supuesto, la convocatoria para estar en esta presentación y además me parece que esta obra podría yo calificarla como extraordinaria, no solo por la calidad académica que tiene, sino sobre todo porque tiene una calidad y una variedad de voces que pocas veces se logra reunir y que además llega en un momento en que México necesita documentar, entender y debatir con seriedad lo que ha ocurrido en el sistema de justicia. Eso es fundamental para lo que está sucediendo, porque lo que vivimos en 2024 y 2025, pues no fue una reforma menor, fue un cambio estructural en el modelo de justicia mexicano, un cambio acelerado, polarizado y disruptivo, ¿no? El libro no puede ser dejarlo al lado, el título mismo del libro, La justicia como experimento, y que además no es una idea eh, por ahí que se le haya ocurrido a algún coordinador, sino que finalmente es algo que se dijo en el discurso público, que esto era un experimento en México, y me parece que de ahí empezábamos con problemas realmente graves porque seguimos experimentando con uno de los tres pilares fundamentales de la democracia de cualquier país. Estamos experimentando con los derechos fundamentales de las personas y estamos experimentando con lo que es la impartición de justicia para los grupos pues más vulnerables y que se
se pone en una lógica de ensayo político. Y este ensayo político que no tiene gradualidad institucional, que no hay evidencia suficiente de que este nuevo modelo pudiera siquiera medianamente resolver los problemas a los que enfrentábamos, y que además, dicho específicamente y expresamente por el Estado mexicano en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace esta reforma estructural sin diagnóstico. Eh, Creo que el libro parte de una premisa que es muy clara y que se analiza desde todas las ópticas, que es que la justicia no puede analizarse únicamente desde una parte política o narrativa simplificada. Requiere, pues, por supuesto, instituciones, técnica, independencia, profesionalización, y, por supuesto, en México requiere contrapesos. Entonces, a mí me parece que por eso, solo por eso ya la obra sería sumamente valiosa. Me parece que todavía más valiosa cuando estamos presentando un libro que tiene una radiografía crítica, amplia, multidisciplinaria del proceso de elección judicial y de sus consecuencias, que aquí dialogan en el propio libro muchas perspectivas que no solamente son jurídicas y ni tampoco solamente son electorales, que son constitucionales, electorales, sociológicas, democráticas, de derechos humanos, desde la propia experiencia de las personas juzgadoras en cuanto a quienes estábamos sufriendo pues este embate desde el principio de los ataques que recibíamos del gobierno, que después fuimos cesadas en todos estos métodos un poco cuestionables por parte de la propia reforma y del Senado, y sobre todo quienes desde la judicatura pudimos también participar en el comité electoral. Esa es la parte que además me hicieron favor de proponerme para que yo interviniera en el libro, la parte del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación. Y eso que me parece muy interesante, muy rico por todo lo que nos puede dar para un análisis posterior de lo que vivimos. En su momento, y bueno, como lo dijo Javier, yo he sido muy crítica de la reforma, he sido una de las voces más críticas, por supuesto, desde el Poder Judicial, y ahora que ya no estoy dentro del Poder Judicial, sigo siendo una voz muy crítica, y entonces pudiera haber parecido un poco incongruente participar o aceptar participar en el comité de evaluación. Sin embargo, desde ese momento lo dije y sigo convencida de que fue una buena decisión. Era demostrar que a pesar de un diseño absolutamente destructor de nuestro sistema y de nuestra independencia judicial, podían generarse reglas que pudieran hacer menos gravoso para la sociedad este nuevo modelo. Así en el comité de evaluación lo que decidimos, obviamente fuimos un comité de evaluación multifacético que fue nombrado por el Pleno de la Suprema Corte, obviamente la Suprema Corte anterior, que todavía no estaba politizada de esta manera, por lo menos no totalmente, y que incluía voces y que éramos tres magistrados de carrera, una persona, Luis, aquí presente también, desde lo que es las barras de abogados, los colegios de abogados, y que era además una voz académica, y además la doctora Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero que nos daba esta visión como muchísimo más amplia. Y una visión además que coincidíamos todos de que tendríamos que buscar formas más estrictas de elegir, no obstante el diseño en ese momento vigente, de elegir a los mejores candidatos para que fueran a las boletas. No pudimos completar nuestro trabajo, pero sí dejamos evidencia documental de cómo podríamos haberlo hecho. Dejamos evidencia documental de lo que decidimos en el comité y de las propuestas que habíamos hecho, que ahora en esta nueva reflexión de la reforma, si es que de verdad se quiere hacer algo, podría tomarse algo en cuenta. Pero creo que lo que sobre todo queda como evidencia no fue algo que decidiéramos nosotros, sino que se politizó tanto que nuestra participación y el Estado de Derecho fueron destruidos para el comité de evaluación. Cuando los jueces de distrito en funciones, jueces de distrito que estaban haciendo su trabajo, puede ser cuestionable, pero las decisiones judiciales cuestionables se atacan en recursos, pero debería un Estado de Derecho estar, por supuesto, defendiendo siempre el cumplimiento de las decisiones judiciales. Y lo dije muchas veces, lo sigo diciendo,
si no queremos decidir que las decisiones de los jueces sean vinculatorias, si no queremos obedecer una decisión del juez, entonces ¿para qué queremos jueces? Entonces todo esto de la reforma no tiene ningún sentido y no tendríamos para qué haber gastado tanto dinero, tanto esfuerzo en elegir nuevas personas juzgadoras. Pero entonces lo que nosotros vivimos desde el comité fue otra parte de esta erosión democrática, que fue la destrucción del Estado de Derecho, cuando las decisiones judiciales de jueces de distrito que nos vinculaban al cumplimiento para suspender, fuimos la única autoridad que estuvo obligada al cumplimiento, y hubo muchísimas, en más de 350 suspensiones que se dieron en ese momento en nuestro país, que cumplió una orden judicial. La única autoridad. Y entonces hay un total desequilibrio y un efecto totalmente politizado cuando vemos que los otros dos comités no acataron órdenes judiciales, pero que además hubo una nueva forma de demostración de lo que es politizar la justicia, cuando el Tribunal Electoral, la Sala Superior, decide sin facultades decirnos que no acatáramos esas órdenes, pero que además, después de eso, de manera oficiosa, nos declara como que estábamos desacatando su resolución, no obstante que había una suspensión de la presidencia de la Suprema Corte, no obstante que nosotros ya teníamos dicho pues que no podíamos acatar la orden del Tribunal Electoral, porque ya antes habíamos acatado pues obviamente resoluciones contradictorias de jueces de distrito, y ante la inoperancia de nuestra función. Y eso creo que es el ejemplo, el primer ejemplo de cómo puede destruirse la democracia, cómo puede ser inoperante todo un sistema judicial. Creo que el primer ejemplo lo dio el Comité de Evaluación del Poder Judicial, cuando ya no puedes continuar con un trabajo porque no se sabe ni siquiera qué resolución se puede cumplir, o cuál es la que podría generar mayores perjuicios, incluso para las personas a las que va dirigida y a la sociedad. No cumplimos con nuestro cometido, y en contra de la Constitución, pero de una forma totalmente partidista, totalmente politizada, el Senado de la República asume funciones en contra de las disposiciones constitucionales, asume funciones del Poder Judicial para llevar una lista de candidaturas que no cumplen con ninguno de los requisitos, y por supuesto tampoco nacen de del propio comité o de la propia Suprema Corte, como establece la Constitución, que tendrían que ser las candidaturas del Poder Judicial. Entonces creo que lo que estamos viendo, lo que vimos en ese momento, era como un pronóstico de lo que estamos viendo ahora, de lo que de quienes pierden, porque no perdimos las personas juzgadoras, no perdió el comité de evaluación, está perdiendo la ciudadanía cuando los jueces o las juezas pierden la independencia, al igual que cuando el comité perdió sus facultades por estas órdenes contradictorias. Pues quienes pierden son todas las personas que habitan en este país, pierden las personas, las madres buscadoras, los periodistas, las personas de oposición, cualquier persona que pierda distinto, y pues finalmente pierde la democracia. Eh, este libro, por tanto, me parece maravilloso en el sentido de que podemos traer a una discusión real, académica y social, de que volvamos a hablar sobre la democracia constitucional, que volvamos a hablar sobre la división de poderes, sobre los límites al poder, sobre los derechos humanos, sobre el futuro institucional de nuestro país, porque eso debería darnos mejores razones, no para la reforma de la reforma solamente, sino para el futuro de nuestro México. ¿Qué es lo que vamos a vivir en los próximos años y a partir de dónde lo queremos construir? El libro también me parece que deja ver algo muy relevante, y que es que el problema no es discutir solamente cómo mejorar al Poder Judicial, sino, por supuesto, porque eso creo que nadie tenemos duda de que todos los poderes, no solo el judicial, pero sobre todo el judicial, debe revisarse, modernizarse y transformarse, sino que la verdadera pregunta, y creo que es lo que deja el libro muy en claro, es cómo hacer que se modernice, que se transforme y que se reinventen los poderes judiciales sin destruir las garantías mínimas de independencia, profesionalización y estabilidad que permitan que una judicatura funcione en democracia. Así es que me parece que leer este libro, leer la historia de lo que pasó, y nos sirve no solo como memoria y como archivo, sino también como diagnóstico y por supuesto como advertencia de hacia dónde vamos. Así es que nuevamente muchas gracias, y gracias por permitirme participar en este ejercicio de memoria y de historia que seguramente servirá a las siguientes generaciones. No, muchísimas gracias. Al contrario a ti, María Emilia.
Digo, cuando lo decía al inicio, lo digo con sinceridad, ¿no? Creo que una de las voces más críticas, pero al mismo tiempo más congruentes que hemos visto a lo largo de todo este debate, sin duda ha sido la tuya, por la participación que tuviste, ¿no? En el comité, pero también lo que sucedió antes y después. Y también decirlo, ¿no? El comité del Poder Judicial fue el único comité, no lo digo porque estén ustedes aquí, sino eso se dijo en su momento con toda claridad, fue el único que intentó hacer las cosas bien, ¿no? Una cosa tan básica y tan elemental como ponerle un examen de conocimientos a las personas que aspiran a cargos judiciales, es algo que no hizo ni el Comité del Poder Legislativo ni el Comité del Poder Ejecutivo. Y eso trajo como consecuencia, como tú bien narras, después de la renuncia del Comité del Poder Judicial, pues en realidad en las boletas lo que terminamos teniendo fueron personas que ni siquiera fueron evaluadas de la manera más mínima, ¿no? Creo que hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? En su momento se dijo, esto es una muy mala idea. Eh, Jesús Silva Herzog, en otro evento, eh, decía que la evaluación de los otros dos comités fue tan mala que se les colaron hasta los buenos perfiles, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Seguramente algunos buenos perfiles se colaron, o posiblemente algunos buenos perfiles llegaron. También lo que sabíamos es que era altamente probable que malos perfiles eh, llegaran a los cargos, y todos esos videos que han estado circulando de manera constante las últimas semanas y meses de personas, ¿no? Jueces y jueces de distrito, magistrados, magistrados de tribunales colegiados, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personas que evidencian que no tienen el conocimiento más elemental, olvidémonos ya de la función judicial, sino del derecho en general, pues es consecuencia precisamente de eso que pasó en los comités, que tiene una vertiente de diseño, pero también de responsabilidades de personas con nombre y apellido que tomaron decisiones. Y también quisiera recalcar que en el capítulo que presentas hay también una parte propositiva, ¿no? O sea, hay una propuesta de medidas que se podrían tomar para mejorar el funcionamiento de los comités y de una cuenta creo que ese es un buen ejemplo de la agrupación de la obra, ¿no? Pasaríamos ahora a la intervención de nuestra querida Laura Brujés. Como les decía, es una periodista con una muy reconocida trayectoria en estos temas. Pero Laura, como adelantábamos, también fue objeto de algo que podríamos decir fue pues un verdadero o una serie de verdaderos actos de intimidación, porque al desempeñar su función como periodista, Laura dio cuenta de algo que fue, yo creo que el signo distintivo de las elecciones que fueron los famosos acordeones, ¿no? Creo que si estas elecciones de 2025 van a ser recordadas por una palabra, es la palabra acordeón. Y a Laura lo que le sucedió es que por compartir en redes sociales fotografías que sugerían la distribución de esos acordeones, lo que vimos fue una reacción profundamente preocupada por parte de la autoridad electoral, en particular del INE, que le hace un requerimiento donde se le solicita, entre otras cosas, que revele sus fuentes, ¿no? Eso que para cualquier persona sería algo abiertamente absurdo, porque sabemos que la secrecía de las fuentes es una de las garantías más importantes que tienen las personas periodistas. Fue algo que sucedió, fue algo que tuvo que combatir en su momento Laura, quien acudió a diversas instancias, ya nos podrá platicar también el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero bueno, a ella, como les decíamos, le invitamos por esas dobles razones, por una persona que conoce mucho del sistema electoral desde esa óptica del periodismo, pero también porque pues, le tocó desafortunadamente ser protagonista de algunos de los episodios más lamentables de acoso a la prensa que hemos visto recientemente. Entonces, Laura, de nueva cuenta, pues gracias por aceptar la invitación al libro y también a la presentación y pues te escuchamos con muchísimo gusto. No, pues al contrario a ti, gracias Javier por la invitación, por la confianza y también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por tener esta oportunidad también de documentar, ¿no? De dejar como constancia de cosas que no debemos normalizar, ¿no? Como lo fue
pues esta reforma judicial. De hecho, también estuve en la cobertura cuando fue todo el proceso en ambas cámaras, donde hubo sesiones alternas, donde hubo también represión policial, gases irritantes, en fin, o sea, estuve en todo el proceso y fueron tiempos muy difíciles, o sea, digo, desde mi punto de vista, ver cómo los miembros del Poder Judicial estaban luchando por frenar esta reforma, pero yo dije, bueno, ya la aprobaron, ya dije, aquí se acabó, ya descansamos, ¿no? Lo peor vino después, ¿no? Cuando se lleva a cabo esta elección, y como bien lo señalabas, pues mi parte del libro, yo lo que comento es lo que tiene que ver con la actuación de las instituciones que se supone que deben ser autónomas para proteger, en este caso, pues derechos fundamentales. Entonces, fue ahí cuando estuve también reporteando el tema de los acordeones, pues, no, bueno, nada más se fueron sobre un caso, el INE, pero en realidad lo que estaba haciendo era documentar una cuestión que, pues, digo, a todas luces no es algo que deberíamos normalizar. Y bueno, documenté varias irregularidades. Posterior a la elección me notifican y me piden que en menos de 48 horas responda a este requerimiento. Dentro del cuestionario viene una parte donde dice que les diga mis fuentes, de dónde, ¿usted publicó esta información? Sí. Revele sus fuentes. No, pues obviamente ahí fue cuando tuve que pues empezar a buscar corriendo de manera expresa asesoría jurídica, porque dije, no, pues qué voy a hacer, esto no lo voy a poder contestar, ¿no? Y en efecto, pues les escribí, les respondí pues, conforme, pues como marca la ley, recitando la Constitución, tratados internacionales, o sea que y lo que me sorprende es la forma en cómo, o sea, la forma poco profesional, digámoslo de esa manera, en cómo se manejó el área correspondiente del Instituto Nacional Electoral, porque a partir de esa respuesta y que yo publiqué la forma en cómo lo hicieron y la notificación, me escriben un correo de manera extraoficial diciéndome de que esto no se trataba de ninguna represión a la prensa, en fin. O sea, yo creo que ahí en el proceso se dio un mal manejo por parte del INE, o sea, cuando se supone que ellos tienen más herramientas, pues técnicas, digo, para revisar quién imprimió los acordeones, o sea, las imprentas, qué sé yo, en fin, o sea, podían haber usado otros recursos para investigar, pero lo que hicieron fue irse sobre periodistas, sobre ciudadanos, a cuestionarnos a nosotros como si uno como ciudadano o como periodista tuviese la responsabilidad de lo que hizo cierto partido, ¿no? Entonces, me dicen que si no les contestaban 48 horas me iban a multar con 50,000 pesos. Me enteré que a medios, a portales, 100,000, o sea, dependiendo, ¿no? Era proporcional la multa al no responder. Entonces, a mí me pareció que la notificación, el plazo reducido de 48 horas, la forma de entrega, la querían en físico. Les dije, oigan, les contesto por mail. No, en físico, me tocó ir hasta el INE, llevárselas impresa, en fin, o sea, dedicarle prácticamente varios días a esa situación. Y no, la verdad es que en un contexto laboral de la labor periodística en tiempo real, pues digo, no, nos quita tiempo para poder nosotros seguir en nuestras coberturas, ¿no? Entonces, posterior a eso, yo dije, bueno, pues no se va a quedar así, voy a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fui al área del programa de agravio a periodistas y defensores de derechos humanos a presentar pues les envié una carta anexando pues obviamente lo que sucedió, citando obviamente todo lo que me respalda en cuanto a derechos humanos. Y ¿qué creen? La respuesta, pues prácticamente la Comisión de Derechos Humanos lo que hizo fue replicar la narrativa del Instituto Electoral y pues un copy-paste. Evitaron pronunciarse sobre el fondo del asunto, no realizaron ninguna valoración jurídica, incluso en el libro lo anexo la imagen para que se vea claro de que no ofrecieron ni perspectiva crítica sobre una posible violación a la libertad de expresión
o el secreto profesional periodístico, o sea, no les importó nada y se ciñeron pues a la versión oficial justificando pues prácticamente la actuación de la autoridad electoral. Entonces es cuando yo dije, bueno, aparte de que ya nos quedamos sin poder judicial, ya nos quedamos sin órgano autónomo, ya no tenemos un instituto imparcial, una comisión de derechos humanos, es ahí donde yo dejo una gran pregunta y es, o sea, ¿a dónde vamos a acudir quienes nos dedicamos a la labor periodística o defensores de derechos humanos en casos similares? De hecho, no es la primera vez que me notifica el INE. En la pasada elección, en la presidencial y del cambio de las cámaras, me notifica el área de la unidad de lo técnico contencioso electoral, también preguntándome que si a mí me habían pagado por publicar una nota sobre la precandidata de ese momento, ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y a varios medios de comunicación, y yo me quedé así de, no, pues obviamente lo hice en mi libre ejercicio del oficio periodístico, pero no sé, o sea, ya es lo menciona en el libro como un patrón que se está repitiendo y no dudo que me vuelva a pasar en la próxima elección que viene en el 27. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué mecanismos tenemos? O sea, es la gran pregunta que dejo ya para cerrar, no sé si ya se me acabó el tiempo, pero es dónde, o sea, ¿qué mecanismos tenemos como periodistas, como ciudadanos, un ciudadano que quiere denunciar pues un delito electoral? O sea, se nos va a regresar todo. Hay más candados que protegen a los funcionarios públicos, a los partidos políticos, a los senadores, diputados, que incluso al mismo ciudadano. Y en aras de eso, pues yo tengo ahí, estoy tratando de redactar una iniciativa, a ver si me prestan atención. Digo, para que sea algo también propositivo, no solo quejarme de, ay, me pasó esto, sino que en aras de que pues también haya, que la piensen tres veces antes de un órgano de este tipo a darle el lado pues al oficialismo y de darnos herramientas también legales a quienes nos dedicamos a la actividad periodística para poder defendernos ante este tipo de situaciones, atropellos, hostigamientos, como le quieran llamar. Al final, sí sentí una vulneración pues un derecho fundamental. No tuvieron en cuenta nada para protegerme. Y esto, ¿saben qué pasa? Lo digo y lo menciono y soy muy insistente en esto porque esto genera un efecto inhibidor en los ciudadanos, en los periodistas, en los medios, autocensura total, porque es el temor a represalias de tipo administrativo o investigaciones, pues, que se nos reviertan, ¿no? A nosotros también un desgaste profesional y económico, era lo que yo le decía al equipo de Carmen Aristegui, y cuando fue el tema que también una jueza, una candidata a ministra, perdón, los denunció. Yo dije, oigan, esto es desgastante para un medio pequeño, para un periodista independiente, estar pues obviamente respondiendo recursos y defenderse del propio árbitro electoral o de cualquier institución que nos quiera pues denunciar. Y esto pues también, por último, creo que debilita la vigilancia ciudadana, porque atacar el flujo de información de esta manera debilita la capacidad de la sociedad para fiscalizar a las instituciones y quejar. Entonces ahora resulta que nadie nos podemos quejar porque al final nos van a terminar multando o va a tener consecuencias pues legales, ¿no? O, digo, no sé hasta qué punto piensan llegar. También he tenido situaciones con ciertos jueces electos. No me siento cómoda, de verdad, porque como que olvidan por un instante las leyes, los derechos humanos, no sé si, bueno, un código de ética que debe marcar la pauta dentro del Poder Judicial, y ya todo eso se perdió. Ahora cualquiera te puede venir a mandar un mensaje y decirte, oye, no me gusta lo que estás haciendo, o sea, hasta jueces, o sea, imagínense. Entonces sí ha sido una situación difícil, o sea, yo creo que México es otro después de esa elección judicial, no es igual, no lo podemos ver de la misma manera. Las instituciones no funcionan de la misma manera como antes, o sea, bien que mal, pues son perfectibles, pero ahora es más complicado, digámoslo de esa manera, poder ejercer el periodismo en México teniendo en cuenta todas estas variantes que planteo pues en el capítulo. Muchas gracias. Al contrario, Laura, y me quedaría con esas dos cosas, ¿no? No solo es, digamos, el hecho de que te pidan algo que es abiertamente indebido, como revelar fuentes, sino el efecto inhibidor que tiene, ¿no? Es decir, cuando las autoridades actúan de esa
manera para las personas periodistas directamente afectadas, pero también para otros medios y otras personas periodistas, lo que se genera es una reacción muy lógica y muy racional, que es, te la piensas dos veces antes de volver a cubrirlo, porque sabes que eso implica tiempo, potencialmente implica gastar mucho dinero en una defensa jurídica con instituciones cada vez más debilitadas. Y lo segundo que decías, esto no es un hecho aislado, ¿no? A ti ya también te había pasado con el tema cuando estuviste cubriendo las famosas corcholatas en el Sí. proceso interno de Morena, donde te preguntaron de todo, de que si tenías un contrato, que si te pagaban, bueno, incluso te iban a preguntar si pensabas volver a publicar una nota de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve que es un patrón recurrente, que hay amenazas de multas muy significativas, cuando te ponen plazos muy breves, y que no es un caso aislado, que es, no que repetido. También está, por ejemplo, el capítulo de Luis Fernando Fernández, donde narra cómo desde una organización práctica documentaron lo que la autoridad tenía que hacer, que era revisar Facebook para ver si había gastos de campaña. Ellos encontraron que si había gastos de campaña, lo publican, y la autoridad, en vez de agradecer que alguien les estaba haciendo el trabajo, exactamente lo mismo, ¿no? Un requerimiento con la amenaza, ¿no? De nueva cuenta, generando estos efectos inhibidores. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora iríamos, ¿no? Con nuestro querido Luis Pereda, como les decíamos, es abogado multifacético, pero sobre todo un muy buen abogado. Y creo que el capítulo que tú presentas, Luis, sobre la muy en la línea, digamos, de María Emilia, también obviamente a partir pues, de ese mirador privilegiado que tuviste como integrante del Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, pero tú analizas, digamos, pues la manera en que se termina procesando este asunto, ¿no? Hay un análisis de una resolución muy importante que dicta la Corte, la última de su tipo o de su especie, como bien dices en el capítulo, porque es una sentencia que se dicta al amparo de una facultad que estaba contemplada en la vieja ley orgánica y que le permitía a la Suprema Corte de Justicia resolver conflictos al interior del Poder Judicial, ¿no? Es una facultad que no es ninguna casualidad, se elimina en la nueva ley orgánica, pero bueno, para dejarte a ti que seas tú quien nos platique más sobre tu capítulo, tus impresiones, te cedo la palabra y otra vez, pues muchísimas gracias a ti, más agradecimientos todavía, ¿no? Eh, por el capítulo, por esta presentación y sobre todo por ser quien muy amablemente nos abrió las puertas aquí de Intelibris para estar platicando sobre el libro y estos temas. Muchísimas gracias, Luis. Todo lo contrario, doctor Javier Martín, el agradecido soy yo, pues la oportunidad de poder compartir espacio con todas las personas aquí presentes, a las que admiro, leo, escucho, sigo, es una gran oportunidad. Y para entrar pues directamente al tema, coincido con las personas que me han precedido, lo que vivimos fue un hecho histórico, creo en el sentido más literal de la palabra. Y, y en muchos momentos de ese proceso histórico, en el antes, en el durante y en el después, lo que pasaba por mi mente era los jóvenes, como decías justo antes de empezar la conversación, pues parte de mi actividad profesional pasa por dar clases a nivel universitario y pues me preguntaba qué iba a ser de los jóvenes que crecieran, que estudiaran derecho, pues con el conocimiento de que los jueces se eligen por votación popular y que esa era la realidad y se acabó. Y este proceso de elección popular, de reforma constitucional y de aplicación y ejecución de esa reforma constitucional, pues dejó ver el verdadero rostro de muchísimas personas e instituciones. Y esto que voy a decir a continuación, por supuesto que lo digo con seriedad y con respeto, no pretendo ni faltarle el respeto a nadie, ni volver este evento de presentación del libro en algo gracioso, porque no lo es. Pero de verdad yo he visto payasos y magos en fiestas infantiles que se apegan mucho más al guión que lo que vimos en las instituciones del Estado mexicano. Y me explico, ¿no? Todos vimos por televisión que en el Senado se les caían las pelotas, y lo digo también sin ningún doble sentido, con la tómbola de la tómbola, ¿no? Oye, ya no hay hielo, pues
pues lánzate al Oxxo, ¿no? Pues ya no hay lista del Poder Judicial, pues hazte una tómbola. Vimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral, como diría uno de los autores aquí presentes en algún otro libro, ni siendo electoral, ni siendo judicial. O sea, una de las primeras expresiones, y noten que no digo resoluciones, sino una de las primeras expresiones de respuesta de la Sala Superior ante los amparos que se presenta, fue o trató de ser muy salomónica y muy cuidadosa, y no se mete, raya en el bordado más fino posible, y no se mete con la validez de las suspensiones que jueces de distrito emiten respecto a la reforma constitucional. Pero esa fue la primera, eh, ¿no? Diciéndolo en términos mucho más coloquiales. 3 doritos después, en su última resolución, se van como hilo de media y dicen que los jueces de distrito no tenían por qué meterse a eso, que las autoridades no tenían por qué atender esas suspensiones en materia de amparo, en fin, el mundo así totalmente descontrolado de lo que se supone debía de pasar, y mostrando los verdaderos colores, las verdaderas actitudes, ¿no? Yo siempre he dicho que para que la democracia funcione se requiere un montón de cosas, entre ellas demócratas. En esta reforma judicial, esta reforma del Estado, hay que también decirlo así, se reformó el Estado. Una de las 3 patas de la mesa, que era de madera, la tumbaste, la astillaste, la hiciste de plástico y la volviste a colocar. Bueno, eso fue este proceso histórico, una reforma del Estado llevada a contrapelo. Me parece increíble, inverosímil que hoy algunas voces desde el Congreso dicen, caray, hay aspectos para mejorar. ¿De veras? O sea, se lo dijo todo lo largo y ancho de la academia local, de la academia regional, de la academia mexicana y de la academia internacional. La OEA se expresó así, la Universidad de Nueva York se expresó así, las barras de abogados se expresaron así. Y hoy vienen a descubrir que hay algunas cosas que podrían mejorarse. Pero eso no es en lo personal, no es lo más indignante. Lo más indignante es que otra vez, de nuevo, tratando de ser muy respetuoso con la metáfora, los payasos y los magos de la fiesta infantil pretenden engañar al público diciendo que arreglándole 3 bigotes al conejo, el conejo ya va a funcionar bien, ¿no? Arreglándole 2 artículos, 2 fracciones a la reforma judicial, ahora sí ya va a funcionar bien, ¿no? Claro que esos artículos tienen que ser mejorados, entre las propuestas, que ya no haya 3 comités que tengan sus propias reglas, sus propios criterios, y que solo haya un comité para que pueda funcionar mejor. Pues maravilloso, muy bien. Pero el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo. Son 3 comités que van a preseleccionar a los candidatos que vayan a llegar a una boleta electoral. Ahí ya todo está mal, y es en lo personal muy molesto, muy indignante, muy agraviante que desde el Congreso otra vez se pretenda hacer la edición de vamos a solucionar lo que estuvo mal y ahora sí ya todo va a quedar muy bien. Vamos a planchar el traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador tiene 2 o 4 arruguitas y ahorita las vamos a planchar y ya no se va a ver. Señores, el traje nuevo del emperador sigue siendo exactamente el mismo. El emperador va desnudo. Y la oportunidad que desde jurídicas, las personas coordinadoras de esta obra me extendieron para participar en ello, pues es una gran oportunidad, no solo, insisto, compartir espacios con plumas admirables, con mentes inteligentísimas, sino poder dejar un testimonio de, pues no quiero decir las locuras del emperador, porque va a parecer película de Disney, pero dejar testimonio de lo que en este país, insisto, no necesariamente para nosotros que nos leemos y nos conocemos y entendemos y vivimos esto, sino para los que están ahora en primer semestre de la carrera de Derecho, donde les están diciendo, mira, pues hay un filósofo mexicano, Eduardo García Maínez, y tres círculos, ¿no? Y te empiezas a este proceso de formación jurídica que te tomará toda una vida. Y en algún momento llegarán a Constitucional y les dirán, bueno, pues hay un artículo 49 que habla de la división de poderes, y luego llegarán a un artículo 94 que dirá, bueno, pues el Poder Judicial, ¿no? Y ahí, pues si no hay punto de comparación, si no hay otras voces, si no hay testimonios, pues pensarán que eso está bien. Y peor tantito, con todo respeto también, por supuesto, pues los jóvenes estudiantes en las entidades federativas, donde hubo la versión mejorada y la versión revuelta de lo que sucedió en ámbito federal, ¿no? No quiero decir nombres, pero Durango, qué bárbaro, ¿no? Es un ejemplo de cómo se hace esto
mal y de malas, ¿no? En fin, hay tanto que está mal hecho con esta reforma judicial que no decirlo, que no expresarlo, que no escribirlo me hubiera parecido criminal. Al contrario, qué bueno que hay esta aportación de uno de los institutos más importantes del país y muchas otras, y que haya más y que se discuta y que haya puntos de comparación para que en el Congreso, cuando se haga foros de discusión de la reforma, pues haya voces contrastantes que digan, oiga, por favor, señor senador, señora diputada, haga usted el favor de no venir a intentar vernos la cara, porque eso que usted está diciendo que va a arreglar está escrito desde hace semanas, desde hace meses, por distintas instituciones, y eso está muy lejos de arreglar. Bienvenido a lo que se pueda arreglar. La política siempre será gradual, está bien. Así es esto, está bien. Bienvenido a lo que se pueda arreglar, que se pueda componer, pero la insatisfacción tendría que ser siempre permanente y el llamado a revertir esta reforma judicial que no tiene ni pies ni cabeza, eh, creo que siempre deberá ser permanente, porque, insisto, ya con esto me callo, por supuesto, pues el derecho, la justicia, la legalidad es algo que si no lo cuidamos, pues en próximas fechas, en próximos escenarios, podríamos estar compartiendo una tragedia y una desgracia todavía peor. Y yo no sé ustedes, pero el único país que tengo es este y creo que lo que corresponde es cuidarlo. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Luis. Ya, yo creo que lo que dices es relevantísimo en este contexto, ¿no? Ahorita que se habla de la reforma sí es pues muy preocupante que se hable de algunos ajustes menores, ¿no? Como si esto, como si estuviéramos en términos de normalidad, ¿no? Generalmente las reformas son generalmente virtuosas, ¿no? En un contexto donde si el sistema más o menos funciona, pues uno pudiera haciendo ajustes de las cosas que no están bien, pero aquí, claro, ¿no? Fue tan grande el impacto de la reforma, fue tan grande la devastación que si pensamos que pasar de 3 comités a un comité o meter nada más un examen, ¿no? Para personas juzgadoras nos va a resolver todos los problemas estructurales, pues sí, es ingenuo, por decirlo amablemente. Tú lo dijiste de manera todavía más clara y más contundente, pero de verdad, muchísimas gracias. Pasaríamos ahora a los últimos dos comentarios, ¿no? Nos da muchísimo gusto que también estén aquí tanto la doctora María Guadalupe Salmorán como la doctora María Marván, ¿no? También fueron coordinadoras de este libro que hay que decirlo, es un libro relativamente extenso, los textos son breves, esa fue una decisión deliberada que se tomó, así se hizo la petición a las personas autoras, y son, si no me recuerdo, 63 personas que participan en total, 61 capítulos que documentan pues, las más variadas facetas. Entonces, doctora Salmorán, también muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Pues en realidad lo más importante ya se ha dicho. Realmente esta es una obra colectiva, de un esfuerzo que se hizo desde la línea electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que precisamente pues es pensada como quiso ser una respuesta inmediata, sin sacrificar por ello rigurosidad y que de alguna forma en un lenguaje ciudadano transmitiera la complejidad de los comicios generales judiciales, sin por ello ser simplistas, ¿no? Creo que uno de los aciertos de este libro no nada más es su oportunidad en la coyuntura actual, que como se dijo, pues se perfila una posible reforma judicial, sobre todo se ve posible la idea de postergar, como se había dicho, se había insistido, los comicios judiciales de 2027, de modo que se evite pues tener una mayor injerencia de por sí real ya de facto en los comicios judiciales y también
quiero señalar, pues este libro presenta distintas perspectivas, no solamente de distintas trayectorias, sino también de distintas disciplinas. Hay que decirlo, si bien el foco central es lo que pasa en las elecciones judiciales, tanto a nivel federal como a nivel local, también reflexionamos sobre otros aspectos de la reforma judicial, tal vez menos vistos, menos analizados en este momento, pero que también impactan en la operación, en el funcionamiento y en la estructura del sistema de justicia en dos niveles, tanto a nivel federal como a nivel local. La primera parte, ustedes lo verán, está más enfocada como al contexto, ¿no? Un poco lo que ya nos decían nuestras compañeras, tanto Laura como María Emilia, en el contexto en el que se fue gestando esta reforma, sin diagnósticos, como decimos en la introducción del libro, pues realmente como un ensayo, ¿no?, de múltiples alcances, incluso comparado con el sistema boliviano, que también tiene un sistema de elecciones populares para las altas cortes, pero que para nada se asemeja ni en su diseño, ni en el desarrollo, ni en los alcances con lo que sucede el proceso mexicano. La segunda parte, pues que tiene que ver con estos aspectos más del proceso electoral, la parte de la preselección, que también ya nos ha dicho María Emilia en su intervención. Y la tercera parte, pues que de alguna forma intenta no nada más reflexionar sobre las implicaciones inmediatas de esta reforma judicial y de las elecciones de la judicatura, sino que también tiene un espíritu propositivo, y una de las cosas que precisamente se enunciaban al final de este libro, pues es la posibilidad de corregir algunos de los errores, advirtiendo, sin embargo, como diagnóstico general, que los problemas estructurales de esta reforma, pues no se eliminarían incluso si lograran de alguna forma atenderse los detalles técnicos más importantes. Por un lado, como contar con el presupuesto para el INE en el desarrollo y en la ejecución de los comicios, y sin también, digamos, de alguna forma llenando las omisiones o los vacíos legales. El diseño, así como está planteado, pues supone indudable retos para la independencia y la imparcialidad judiciales. Yo me quedaría con eso. Pues, muchísimas gracias. Y pues ahora sí, last but not least, nuestra querida doctora María Barragán Laborde. Te escuchamos, querida María. María. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos escuchan, gracias a IntelliJuris por ser el canal de comunicación para la presentación de este libro. Gracias a quienes, además de haber escrito, ahora vienen a presentarlo y a darnos sobre todo su testimonio. Yo creo que es muy valioso su testimonio como tal. Refleja la misma lógica del libro, está no solo escrito por 63 personas distintas, sino con perfiles completamente diferentes, académicos, actores, periodistas, líderes de organizaciones de la sociedad civil, en fin. Nos sorprendió de alguna manera, aunque con un gran agradecimiento, por supuesto, la respuesta tan generosa de la gente cuando planteamos que si querían escribir. Probablemente ayudó que les sugerimos que fuera un artículo corto, pero la verdad es que el hecho de que 63 personas nos hayan contestado para escribir además con la prontitud que se exigieron los textos, habla de la angustia colectiva que generó esta reforma y de la angustia colectiva que generó este proceso electoral y de la preocupación que hoy tenemos. Retomo las palabras de Laura Brujés: México es otro después de la reforma. Yo diría, México es otro después de la reforma, es otro después de esta elección. Se cargaron al Poder Judicial, para decirlo en palabras amables, pero también se cargaron al sistema electoral.
Y creo que esa es una de las preocupaciones que hoy tenemos. La reforma, la elección electoral, la elección de los jueces se hizo rompiendo todos los principios de un sistema electoral que se habían venido construyendo muy poco a poco a lo largo de 30 años y podríamos decir inclusive hasta 50 años, en donde había todo un proceso de mejoras de las cuestiones electorales para que las elecciones fueran más justas, fueran más equitativas, para cumplir el principio de certeza jurídica, para cumplir el principio de un hombre, una mujer, una persona, un voto. Y todos esos principios se rompieron en un solo proceso y va a ser difícil mantener esa fortaleza de ese sistema electoral que habíamos venido construyendo. La ley se cambió a destiempo, fue cambiada a lo largo del proceso para ir resolviendo los problemas que se venían presentando. Abrió discusiones muy interesantes que creo que tenemos que rescatar. Una de ellas que no es nada más un divertimento académico, la posibilidad de determinar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, sobre todo porque después se generó una ley para evitar que esa discusión se volviera a dar, en donde prácticamente hicieron al poder legislativo el supremo poder constituyente permanente. En fin, creo que sí las consecuencias siguen siendo muchas. Me cuesta mucho trabajo recibir con agrado la reforma de la reforma, porque yo creo que el error central está en elegir a los jueces. Y eso no se va a corregir, por lo menos no mientras Morena esté en el poder. Eh, Partiendo de ese craso error que es incorregible, creo que pues ni siquiera es una reforma tan pequeña. Es decir, la reforma de la reforma que supone pequeños ajustes técnicos implica la reforma de 10 artículos constitucionales. Es decir, de un 10% de la Constitución, 8 probablemente, si tomamos en cuenta los 136 artículos. El 8% de los artículos constitucionales necesitan ser ajustados simplemente para demostrar, o simplemente porque está demostrada la imposibilidad de la concurrencia y simplemente porque está demostrada la urgente necesidad de fortalecer la capacidad técnica de la función jurisdiccional. Yo creo que eso nos dice el tamaño del desastre en el que estamos. Les invito a leer el libro. Tiene la grandísima ventaja de que los artículos son muy pequeños, de que la variedad de perspectivas, de artículos, de aproximaciones, nos hace el libro, pues si no estuviéramos hablando de una tragedia, de un payaso al que todos los números de su show le salieron mal, yo diría es un libro hasta divertido o por lo menos entretenido. No se van a aburrir. Y si se van a aburrir en un capítulo, sáltenselo y váyanse al siguiente, porque el cambio de perspectiva, el cambio de tipo de autor que lo está haciendo, les va a permitir ir armando este mosaico de el desastre en donde ciertamente hoy tenemos un muy mal poder judicial y se destruyó mucho de lo que se había construido del sistema electoral. Léanlo, disfrútenlo, divúlguenlo. Normalmente la gente va a las presentaciones de los libros, ya bien sea por Zoom o en persona. Pues los autores, los coordinadores de los libros, vamos a convencerlos, porfis, cómprenlo para que nos vuelvan a publicar otro libro. Ahora ni siquiera hay que comprarlo, ustedes saben,
que todos los libros del Instituto de Investigaciones Jurídicas son de acceso abierto a través de la página del instituto. Pueden irlo bajando por capítulo o bajarlo todo de una. Léanlo, difúndanlo y tratemos de llegar a la posible discusión. Quiero ser optimista, soy optimista y redenta, a la posible apertura de una discusión o de una participación social en la discusión de la reforma de la reforma. Todos los que escribimos, todos los que están en el Poder Judicial, todos los que estamos en la academia, todos desde el periodismo, tenemos muchas sugerencias que hacer para que la siguiente elección salga un poquito menos mal, aunque estemos en desacuerdo con la idea misma de elegir a los jueces. Pues muchísimas gracias, María. Pues bueno, qué buen comercial hiciste, ¿no? Porque ciertamente si un capítulo les aburre, todavía tienen otras 61, 62 oportunidades de encontrar alguno que sea divertido. Otra ventaja es que son, pues, ya lo decíamos, las tres personas que rodeamos este esfuerzo son capítulos breves, pero eso fue a propósito, ¿no? Digamos, queríamos justo que esto fueran textos rigurosos en términos técnicos, pero accesibles también para un público amplio. Quienes ven, quienes nos escuchan, bueno, pues ya lo dijo la doctora Marván, pueden descargar gratuitamente el libro. Nos alegra que haya tenido una buena recepción, si no mal recuerdo, ya va como en 11,000 descargas nada más de la página de Jurídicas. Eso para estándares académicos es un muy buen número. Y Es un pero bestseller. es un bestseller, claro, para los estándares de este lado. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es una obra que yo creo que esa es una posición que partimos muchas y muchas, ¿no? Podemos pensar que las elecciones judiciales son una mala idea de entrada, pero también somos realistas y conscientes de que lo que tendría que pasar para quitar ese mecanismo de designación, pues es algo que ni el corto ni el mediano plazo se advierte. Este es el sistema que tenemos, ya lo decía Luis, pues nada más tenemos un país, es el país donde estamos, donde vivimos, en nuestra comunidad política, y pues esa es nuestra pequeña aportación que hacemos. Ojalá sea del agrado del público. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Gracias a las personas que vean esto también a través de la transmisión en el canal de YouTube y demás plataformas que tiene IntelliJuris. Nos da mucho gusto, ¿no? Que incluso por ahí anda por ahí José Mario de la Garza conectado, otras personas, lo que sabemos que son amigos de IntelliJuris, de nosotros mismos. Y pues sin más, lo logramos. Deseamos que creamos una presentación idealmente de 1 hora y creo que cumplimos a cabalidad. Entonces, a todas y a todos, muchísimas gracias, muy buena noche y reitero tanto el agradecimiento como la invitación a que descarguen y consulten esta obra.